Bueno, pues hay una discusión pública por el acuerdo que publicó el presidente López Obrador, en donde declara como obras de seguridad nacional, sí, la cobertura de seguridad nacional a obras emblemáticas como son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Felipe Ángeles y otra serie de obras que generaliza, sí, y que también dice el presidente en otra parte del acuerdo del presidente, que no decreto, dice que cualquier solicitud de contrato que haga una empresa le tiene que responder en 5 días la autoridad competente, y si no responde en 5 días se dará por la afirmativa. Esto es una ganga para las constructoras en México y para cualquier tipo de proveedores. En el gobierno, alguien me decía el otro día, oye, ¿por qué no ponen eso en Pemex? Bueno, no lo sé, pero así está. Y entonces hay una discusión sobre si esto afecta o no la transparencia. El presidente dice que no, que es para acabar la cortina burocrática. Pero el Instituto Nacional INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, va a presentar un documento en donde dice que sí. Y yo le aprecio mucho al consejero ciudadano del INAI, sí, Francisco Ciscomain, perdón, que me haya aceptado esta llamada. Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Joaquín. Aquí gustoso de atender este llamado y poder conceder esta entrevista. Gracias, Francisco Ciscomani. Para usted, el acuerdo presidencial al que nos estamos refiriendo y que se está discutiendo, ¿afecta la transparencia o no? Desde la óptica del Consejo Ciudadano, con quienes tuvimos una sesión virtual el día de ayer y votamos una recomendación para el Instituto Nacional de Acceso a la Información, nosotros como consejeros ciudadanos podemos recomendar y opinarle a los comisionados y comisionadas del INAI, que usted bien conoce, a todas luces, este acuerdo que emite el presidente puede traducirse en limitaciones al derecho de acceso a la información, incluso limitar la publicación de obligaciones de transparencia, como son los contratos que celebran las dependencias involucradas en estas grandes obras. Podría incluso dar como consecuencia que no se documente el ejercicio de atribuciones cuando estén contratando, cuando estén decidiendo, cuando estén otorgándose permisos vía esta afirmativa ficta que usted bien comenta. Creemos, pues, que va en contra de la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento regulatorio, aumenta la discrecionalidad gubernamental y seguramente pues esto va a ir en detrimento del Estado de Derecho, ¿no? A todas luces, creo que el INAI ha emitido sendos comunicados diciendo primero que lo va a analizar y luego diciendo en segunda instancia que está preparando alguna acción o algún mecanismo de control constitucional para interponer en contra, digamos, de este acuerdo presidencial. Ahora, el hecho de que la mayoría de estas obras las haga el ejército mexicano, ¿influye en algo en este tema de seguridad nacional? Desde el punto de vista, digamos, el ejército mexicano, la Marina, las Fuerzas Armadas en su conjunto, la Secretaría de Seguridad Pública, son sujetos obligados de la ley de transparencia. Claro que pueden invocar una causal de reserva, digamos, de seguridad nacional o de seguridad pública, pero esta causal tiene que estar debidamente justificada. La Constitución dice, todo mundo tiene derecho a acceder a la información pública y únicamente de forma temporal se puede clasificar siempre y cuando existe una causal en una ley. Las causales de seguridad nacional están en diferentes leyes. El punto aquí es que tendríamos que probar que hay un riesgo real, demostrable e identificable, con un perjuicio significativo a la seguridad nacional para no dar la información. Pero ¿qué daño le podemos causar al Estado o a la Secretaría de la Defensa Nacional si damos a conocer a quién se contrata? Si damos a conocer cuánto cuestan las cosas, los permisos que se sacaron para poder, digamos,
derribar árboles en una selva y hacer que cruce el Tren Maya. No se le hace realmente daño a nadie, es a la inversa. Creemos que hay que rendir cuentas de que hubo el debido cumplimiento regulatorio en la implementación de estas instrucciones que el presidente ha dado para que se lleven a cabo estas obras. No existe, pues, un daño realmente a la vista que justifique una reserva. Ahora, Francisco Ciscomani, consejero ciudadano del INAI, ¿las empresas no están obligadas a ningún acto de transparencia o sí? ¿O es solo del sector público? No, básicamente las obligaciones en materia de acceso a información y transparencia son para el Estado mexicano a través de sus distintas dependencias y entidades, pero toda la información que ellos recaban de las empresas, los contratos que celebran, los dictámenes de viabilidad, etcétera, son documentos que obran en los expedientes de esas contrataciones, que aunque las empresas pudieron haberlos tramitado, forman parte de la documentación del ejercicio de funciones públicas y habría acceso a la información, evidentemente. ¿Queda el recurso exclusivamente de la Corte? Básicamente, para efectos de control constitucional, sí, no únicamente lo tiene el INAI, hay otras acciones que puedan emprender partidos políticos y otras instancias que tienen autonomía y que tienen esta facultad, que valoren que están invadiendo su esfera, ¿no? Su esfera de atribuciones. El punto es muy sencillo aquí, don Joaquín, si me permite resumirlo. Sí, por favor. El acuerdo del presidente no puede tener el efecto de que la Sedena, o en su caso otras instancias de gobierno, digan la información está reservada con base en el acuerdo presidencial. Eso no puede suceder. Cada solicitud de acceso que se haga sobre estas obras tiene que ser tramitada como una solicitud en la vía normal, y si se clasifica la información hay que demostrar que hay un daño a la seguridad nacional. Y eso todavía es revisable por el Instituto Nacional de Acceso a la Información en el recurso, y su decisión será inatacable. En otras palabras, no se puede ir con la finta el gobierno en el sentido de que va a clasificar todo a partir de esto. Las solicitudes van a seguir entrando y van a tener que ser resueltas en tiempo y forma y revisadas en caso de que sean impugnadas por el INAI. O sea que, estoy hablando con Francisco Ciscomani, consejero ciudadano del INAI. O sea, Francisco, que este acuerdo no impide que un ciudadano pueda pedir a través del INAI la información sobre un contrato, por ejemplo, del aeropuerto Felipe Ángeles. No lo impide, y seguramente en este momento que estamos hablando, don Joaquín, hay gente pidiendo información sobre eso y otros temas que estarían dentro de este acuerdo. Porque el artículo primero del acuerdo que firmó el presidente dice, lo voy a leer, son 6 líneas, ¿sí? Dice, se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Interés público y seguridad nacional. El presidente pudo también haber emitido un acuerdo donde dijera es de interés público y se requiere que las autorizaciones sean más expeditas por parte de las dependencias y entidades del gobierno federal u otros órdenes de gobierno. En realidad, el acuerdo como tal, al leerse, obviamente milita en contra de la transparencia porque pone en riesgo el acceso a la información. Podría resultar en que las dependencias y entidades obligadas a la transparencia quieran invocar con base en este acuerdo una reserva de información por ser de seguridad nacional. Esto sería completamente improcedente y de ahí que el INAI, que el Consejo Ciudadano del INAI y además el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y otros hayan emitido pues recomendaciones, opiniones y las hayan hecho públicas.
Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Esperar el acuerdo, el fallo del INAI y o recurrir ante el Poder Judicial, ante la Corte? Como ciudadanos tenemos el derecho humano de acceder a la información. Quienes son usuarios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información deben y pueden seguir haciendo de ese uso solicitando la información. Los invito a hacerlo. El INAI, por su parte, al ver invadidas las esferas, digamos, de su competencia, ya que es la única institución pública autónoma que puede determinar en última instancia qué está reservado y qué no, y eso no puede aparecer en un acuerdo presidencial. Tenemos que esperar también al resultado de la acción en la Corte por parte del INAI. Pero tengámoslo claro, quienes somos usuarios del acceso a la información, podemos seguir haciendo de ese uso, y si nos miran la información con base en una reserva por carácter de seguridad nacional, vayamos inmediatamente al INAI e interpongamos un recurso. Bien, Francisco, pues muchas gracias por darnos luces sobre este caso. Pues yo creo que esto va a seguir durante mucho tiempo hasta que se ratifique o se batee, depende. Vamos a ver qué es lo que... Y le mando un abrazo, Francisco Siscomani, consejero ciudadano del INAI. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.